Aleluya, bendito sea nuestro Señor. Complacido, complacido. Mi amado hermano Hipólito Guamán Ramos, Dios me lo bendiga allí en Trujillo. Gloria sea al Señor. Saludamos. Hipólito Guamán Ramos, Marisol Guamán Pisco. Dice a nuestro hermano una oración, hemos orado por ellos. Desde aquí los saludamos. Mi Padre Jehová los bendiga y que sean ustedes muy bendecidos por servir a nuestro Dios. Aleluya. Continuamos. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra del Señor. Pero antes quiero decirle que no se quede en casa. Este día miércoles tenemos un culto especial con la participación del pastor predicador evangelista Antonio Abreu. Así que este día miércoles, todos 7:30 de la noche, estamos aquí orando y traigamos a nuestros invitados. Invitemos a nuestra familia, a nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestros vecinos. Invitémoslos y traigámoslos aquí para que escuchen la palabra del Señor. Queremos que ellos escuchen la palabra, conozcan a ese Dios que nosotros conocemos. Que lo acepten, que lo hagan cuando deseen, pero nuestra obligación es compartirle la buena nueva de salvación. Participe, mi amado hermano, haga la obra del Señor, invitando a su vecino, su familia, para que vengan ese día miércoles. El día martes estaremos aquí, hermanos, temprano, para orar por este culto especial del día miércoles, clamando a nuestro Dios para que Dios bendiga a nuestros invitados, para que Dios toque el corazón de nuestra familia y podamos tener en la familia cristiana y podamos decir: yo y mi casa servimos a Jehová. Así que ya sabe, este día miércoles, culto especial, 7:30 de la noche aquí en la iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios, en La Esperanza Baja, calle Ramón Castilla, Manzana 1, lote 34, Chimbote, Ancash, Perú, frente al descampado y al costado del mercado Nueva Esperanza. Te esperamos el día miércoles 7:30 de la noche, escuchando la palabra de nuestro Dios a través del pastor evangelista Antonio Abreu. Gloria sea a nuestro Señor. Vamos entonces, mis amados hermanos, con la participación del mensaje de la palabra de nuestro Dios que nos trae nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Dejamos entonces con nosotros al pastor Sixto Gómez Ayala. Dios me lo bendiga, amado hermano Sixto Gómez Ayala. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, el Encuentro con Dios. Gracias al Señor que estamos una vez más aquí en estos ambientes para poder compartir la palabra del Señor y con esta hermosa palabra poder concientizar vuestros corazones para que usted, hermano o amigo, pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios que es para estos últimos tiempos. Quisiera pues invitarle a los que tienen su Biblia a la mano, abrir en el libro de Génesis, en el capítulo 25, el versículo 19 hacia adelante. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 25 del versículo 19 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él la juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así, Así menospreció Esaú la primogenitura. Bendito sea el nombre del Señor por esta hermosa palabra que hemos leído en esta mañana, y de ella sacaremos el mensaje para esta mañana. Vamos a orar, pedir la bendición de Dios, que Dios ilumine y sea Él quien a través de su Espíritu Santo pueda compartir esta hermosa palabra a todos mis hermanos y amigos que están escuchando, y a todos los oyentes. Te doy gracias, Señor, en esta hora, por permitirme poder, Señor, estar aquí reunidos en esta sala de transmisión donde podemos compartir tu palabra. Bendice tu palabra que en esta mañana hemos tomado. Que sea el poder de tu Espíritu Santo quien tome, Señor, de lo que he podido evaluar y estudiar tu palabra, para poder compartir, Señor, a muchos corazones que están, Señor, con ese deseo de querer conocer tus sagradas escrituras. Porque tu palabra es palabra que nos da vida, que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, para poder, Señor, vivir eternamente. Así como comemos el alimento natural de esta tierra para fortalecer este cuerpo físico, también es importante alimentarnos de tu palabra para poder alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y poder vivir eternamente, oh Señor. Gracias te damos en esta hora, y tu palabra hablaré, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos leído en esta mañana acerca de la historia de Jacob y Esaú. La Biblia nos dice, hermanos, que Jacob y Esaú, podemos ver en esta historia dos costumbres distintas, dos razas diferentes. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac, porque así viene la descendencia, y así se va formando el pueblo escogido de Dios. Rebeca era estéril, pero Dios le concedió poder tener sus hijos, porque ella se lo pidió. Y cuando ella queda embarazada, nos relata la palabra del Señor, que había alboroto dentro de su vientre. No había tranquilidad. Se sentía ella mal. El alboroto que generaba este estado que ella estaba viviendo de embarazo. Y por eso es que se fue y consultó a Jehová. Y Jehová le hizo ver que el alboroto que había dentro de su vientre era porque habían dos gemelos, y que entre ellos ya había, digamos, una lucha internamente dentro de su vientre. Por eso es que le aclaró que de esos gemelos se iba a crear dos naciones, y le puso en claro que el mayor le servirá al menor. Entonces, de estas dos naciones, el mayor le iba a servir al menor. Desde ahí ya le estaba dando la promesa, que el quien iba a recibir la bendición era el menor. Entonces, cuando nacen, la Biblia nos narra también el nacimiento de que primero nació Esaú, y enseguida, tomado del calcañar del talón de Esaú, nace Jacob. Entonces, de acuerdo a lo establecido por Dios, la primogenitura le correspondía al hijo mayor. Y por lo tanto, eso era lo que se respetaba. Esas eran normas establecidas por Dios. Y los padres sabían que tenían que hacer respetar esas normas. Por eso es que cuando estos dos niños van creciendo y conforme iban avanzando en edad, cada uno se iba diferenciando de lo que le atraía en la vida. Esaú, que era el mayor,
y que a él le correspondía, por ser el mayor, la bendición de la primogenitura, porque el privilegio que tenía el primogénito era que recibía 2 herencias, 2 bendiciones. La bendición, la herencia de los bienes adquiridos por sus padres, de los bienes naturales, terrenales de acá de esta tierra, y la otra era la bendición de la primogenitura. Por ser el mayor, él tenía que reemplazar al padre, porque el padre era el que se desenvolvía dentro del hogar como sacerdote en las ceremonias que se realizaban dentro del hogar. En la presentación, cuando ellos tenían que presentarse ante el altar, en sus cultos que ellos hacían, cuando ofrecían sus sacrificios, el padre lo hacía. Y entonces el primogénito, el primer hijo, era el quien tenía que asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, los padres sabían que tenían que instruirle a él, porque él iba a ser el quien iba a reemplazar al padre, iba a ser el sacerdote dentro de la familia, el quien iba a administrar las cosas sagradas de Dios, el quien se iba a presentar a ofrecer la ofrenda de sacrificio, era el primogénito. Por lo tanto, tenía que él llevar una vida desde su niñez en consagración a Dios. Darle a conocer que ese era el privilegio de haber nacido primero. Pero la palabra de Dios nos dice que él fue creciendo, ambos fueron creciendo. Jacob también fue creciendo, pero él se dedicó más al hogar, más se dedicó a percibir las cosas espirituales, valoraba el servicio que hacían a Dios, valoraba los sacrificios que se hacía para presentar las ofrendas a Dios, se esmeraba en aprender el significado de esos sacrificios. Pero mientras que Esaú poca importancia le daba a la bendición de la primogenitura, y él tomó desde su juventud la decisión de llevar una vida salvaje, una vida en el campo, en el desierto. Se dedicó a la caza de animales. Él se volvió un cazador, más paraba fuera de la casa, porque cuando se iba a cazar se demoraba días, varios días, hasta encontrar una buena caza, y luego venía con su presa, con el animal que había cazado, y tenía por costumbre, la Biblia nos dice, de prepararle un buen guisado a su padre. Y Isaac se había acostumbrado a ese sentir, ¿no? A ese aprecio de que el hijo le tenía, el traer esas casas, que era un cazador, ¿no? Pero no se daba cuenta Isaac que estaba descuidando el valor de la primogenitura. No estaba valorando, no estaba tomando en cuenta que él iba a ser el quien le iba a reemplazar cuando Isaac muriera. Si es que no se aprende las cosas sagradas de Dios, si es que no se valora el don que Dios nos da y lo pasamos por alto, entonces, hermanos, vamos a perder muchas oportunidades. Y esto es lo que estaba haciendo Esaú. No valoraba el don de la primogenitura. Lo tomaba en menos. No se esforzaba por aprender la palabra. No se esforzaba por conocer el significado de los sacrificios cuando se tenía que presentar a Dios la ofrenda de sacrificios. Poca importancia le daba. Más él paraba en el monte, más él paraba en el desierto, dedicándose a la caza de animales, y poco estaba en los cultos, poco estaba en las reuniones espirituales, no valoraba. Por eso es que poca importancia le daba a la primogenitura, a la bendición de la primogenitura. Mientras que Jacob valoraba, él anhelaba esa bendición de la primogenitura, más que la herencia natural o terrenal. Él anhelaba ser el sacerdote. Él anhelaba recibir esa bendición para administrar en el servicio de Dios. Él anhelaba de todo su corazón porque buscaba a Dios,
porque se preocupaba por conocer el significado de la palabra de Dios, el significado de la presentación de las ofrendas de sacrificio. Él sabía que el presentar un animal y degollarle y presentarle esa sangre como holocausto delante de Dios representaba a Jesucristo. Por eso él valoraba las cosas espirituales. Y había un deseo vehemente, dice la palabra, en su corazón, de querer ser él el bendecido. Pero sabía que no le correspondía a él, le correspondía a su hermano Esaú. Su madre, aún Jacob, trataron de convencer a su padre. La mamá acudía al padre y le decía y le hacía recordar de que Dios le había hablado cuando lo tenía en su vientre, porque había alboroto, había peleas ya dentro de su vientre de estos dos gemelos. Y Dios lo había hablado y le había dicho de que el mayor le iba a servir al menor y que el menor iba a ser el privilegiado, el preeminente, el privilegiado. Pero Isaac no quería entender, él respetaba las normas establecidas por Dios. Él decía la bendición de la primogenitura es para el hijo mayor, es para el primogénito. Por lo tanto, le corresponde la bendición de la primogenitura a Esaú. Así es que no se dio en ningún momento. Entonces, esta es la razón. Por eso es que Jacob, él se vio ya convencido de que él no iba a recibir la bendición de la primogenitura. Entonces, hermanos, pasaron los años, Isaac se sintió ya anciano, ya había perdido la vista y ya estaba en una edad avanzada. Entonces, por eso es que en una de las tantas veces que él iba a casar, le dijo: hijo, anda al campo y cásate uno de esos animales que tú sabes cazar y prepárate un guiso para que podamos cenar y yo te pueda dar en esta cena la bendición de la primogenitura, porque ya soy un hombre anciano y quiero dejarte esa bendición, hijo, lo que corresponde a ti. La madre estaba pendiente y al tanto de todo lo que sucedía en el hogar. Y ella escuchó esta conversación del padre que le dijo a su hijo Esaú. Entonces ella entró en un ardid, en una mentira, a convencerle a Jacob que participara de esta mentira. Pero antes de esto, antes de que estas cosas sucedieran, había sucedido que en una de tantas veces que Esaú venía de cazar, Jacob había preparado un rico guiso y el olor salía tan agradable, tan provocativo. Y él llegó cansado y se acercó a Jacob y le dijo que le diera un poco de esa lenteja que había cocinado, de ese guiso. Y Jacob, como él anhelaba la bendición de la primogenitura, aprovechó la oportunidad. Y como Esaú no tenía en cuenta eso, a él lo que le interesaba más era la herencia de las cosas naturales o materiales de su padre. Y poca importancia tomaba a la herencia de la primogenitura. Por eso es que cuando Jacob aprovecha la oportunidad, creyó que era conveniente aprovechar esa oportunidad, le dijo a su hermano: mira, yo te voy a dar un plato de lentejas y te voy a dar bien servido, pero yo quiero que tú me vendas tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura y te voy a dar una buena cena. Y cuando no se valora las cosas divinas, cuando no se valora las palabras de Dios, la bendición de Dios, pues poca importancia le damos. Y esto es lo que estaba sucediendo con Esaú. Al final, Esaú no valoraba porque no tenía interés él de estar en el culto, él estar en las ceremonias cuando se tenía que presentar la ofrenda de sacrificio a Dios. A él no le interesaba eso, no tenía ese deseo, poca importancia le daba. Y por eso es que le dijo a Jacob: ya te lo vendo. Porque al final él dijo: ¿de qué me vale a mí?
¿De qué me vale si yo no estoy preparado para eso? Menospreció esa bendición de Dios. Y entonces vendió por un plato de lentejas. Y lo hizo bajo juramento porque Jacob se quiso asegurar. Júramelo delante de Dios. Y él con juramento vendió su primogenitura a Jacob. Cuando no se toma valor a las cosas divinas, poca importancia le damos. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. En muchos cristianos no valoramos el don divino de Dios y poca importancia le damos, porque más nos atrae la vida fácil, la vida natural de este mundo. Miren lo que pasó con Esaú. Cuando Esaú viene de la casa, porque sabía que su padre le había dicho que le iba a bendecir, le iba a dar la bendición de la primogenitura. Él no se acordó que lo había vendido su primogenitura. En esos momentos él no pensó en eso y por eso se fue a casar y vino después de la casa. Pero antes que él llegue, se presentó Jacob, inducida por su mamá. Su mamá le dijo que ella iba a hacer todo lo posible para que él vaya y se presente ante su padre para que reciba la bendición de la primogenitura en vez de Esaú. A un principio Jacob no quería, se negó, porque él sabía que si su padre se daba cuenta, iba a haber una maldición para su descendencia. Y él dijo, no, yo no quiero que mi descendencia sea maldecida. Pero más pudo el anhelo y el deseo que él tenía, que al final cedió a los requerimientos de su madre. Y por eso es que se presentó ante su padre con el guisado que había preparado la mamá y se presentó ante Isaac. Isaac reconoció la voz que no era de Esaú. Le dijo y se sorprendió porque cuando Esaú se iba a casar se demoraba varios días, pero en esta oportunidad no se demoró muchos días, vino rápido. Y por eso es que el papá le dice, tu voz parece de Jacob, acércate, hijo mío, para tocarte, a ver. Y al tocar su cuerpo, sus manos, estaban velludos, porque así lo había arreglado su mamá, con lana de carnero o de chivo, lo pasó por sus brazos, lo pegó, para que si el padre lo tocase, esa era la señal del padre, porque en otras palabras, Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Entonces, por eso le diferenciaba. Él ya no podía ver, estaba ciego, Isaac estaba ciego. Entonces, al tocarlo, lo tocó y vio que sí tenía los vellos en el pecho, en las manos, de repente en el muslo. Y entonces le dijo a la verdad, sí eres Esaú. Y entonces recibió la bendición de la primogenitura. Y no pasó mucho tiempo, llegó después Esaú. Y cuando Esaú llega, preparó el guisado y se presentó ante su padre. Y le dijo, padre, acá está el rico guisado que te he preparado. Cenemos juntos y luego me darás la bendición de la primogenitura. Entonces el padre se dio cuenta del error que había cometido y que había sido engañado. Y le dijo, yo ya di la bendición de la primogenitura. Entonces se ha presentado tu hermano Isaac y a él lo he bendecido. ¿Por qué Isaac se imaginó que era Jacob el quien se había disfrazado? Porque ya de antemano, él, tanto Jacob como su mamá, se habían acercado a querer convencerlo a Isaac para que bendiga a Jacob con la bendición de la primogenitura. Por eso es que Isaac le dijo a su hijo Esaú que Jacob se ha presentado y lo ha bendecido. Entonces Esaú entró en cólera, dice, en ira, y gritó desesperadamente. Ahí recién él se dio cuenta del error que había cometido al vender su primogenitura. Pero de nada ya le valía. Y le gritó y le dijo a su padre, padre, no hay una bendición para mí. Isaac pudo entender. Ahí recién se pudo dar cuenta que estaba dentro de los planes de Dios el bendecir a Jacob, sino que él no esperó el tiempo de Dios
Y por eso se presentaron estas circunstancias. Porque si él hubiese entendido cuando Rebeca y Jacob le hicieron ver, él por lo menos hubiese consultado a Dios, entonces hubiese tenido la respuesta. Porque todo es al tiempo de Dios y Dios le hubiese dado una salida. Y no se hubiese tenido que presentar estas cosas que al final nació un odio en el corazón de Esaú hacia su hermano Jacob. Y comenzó a divulgar en su corazón y a compartir a las amistades, a decir que lo iba a matar a su hermano Jacob cuando muera su padre Isaac. Entonces esto llegó a oídos de la mamá de Jacob, o sea, a Rebeca. Y ella no le quedó otra cosa que decirle a su hijo que se vaya a su parentela, allá a su familia en Padán Aram. Y es así, hermanos, como la mamá se separó de su hijo para siempre. Las consecuencias de los errores se pagan. La madre nunca más volvió a ver a su hijo. Cuando no dejamos que Dios haga su voluntad, cuando queremos darle una ayudadita a Dios y no es conforme está establecido por Dios, entonces las cosas no nos salen bien y tenemos que sufrir las consecuencias. Tanto Rebeca como Jacob, ambos sufrieron sus consecuencias por causa de este pecado de mentira. Eso es lo que sucede en este tiempo, cuando no valoramos la bendición espiritual. Más nos deleitamos en las cosas naturales que nos ofrece el enemigo, los deleites, los goces naturales de esta vida, y nos traen malas consecuencias, y despreciamos los dones divinos de Dios, las virtudes, las cualidades, las cosas divinas de Dios que nos hacen cada día estar más cerca de Dios. No valoramos, menospreciamos. Y muchos menosprecian la vida eterna, esa bendición que Dios nos ha dado. Porque cuando Él nos creó para vivir eternamente. Y nos dio cualidades, virtudes, valores divinos para que se manifiesten a través de nuestra vida con nuestras acciones buenas. Pero el hombre, muchos son como Esaú, tomando su vida liberal y poca importancia dan a las cosas establecidas, las cosas divinas establecidas por Dios. No le dan importancia y prefieren vivir a su manera como vivió Esaú. Esaú vivió a su manera y las consecuencias, perdió todo, perdió la bendición de la primogenitura. ¿De qué le valió la herencia natural o la herencia terrenal si todo se queda acá en esta tierra? Cuando morimos, nada llevamos. Todo lo que es de esta tierra acá se queda. Pero la herencia espiritual la llevaremos de por vida si es que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque eso nos ayudará a vivir eternamente y para siempre. Por eso nos creó Dios, para ser buenos elementos delante de la presencia de Dios. Pero en este tiempo no valoramos. Y muchos estamos actuando como Esaú. Poca importancia tomamos a las cosas divinas de nuestro Dios. Por eso es menester que reflexionemos y nos demos cuenta. Estas son las consecuencias que va a suceder en este tiempo. Estas son las consecuencias. Si llevas una vida a tu manera, pues no tendrás un hogar bendecido. ¿Qué es lo que pasó con Esaú? Como él no valoraba las cosas divinas de Dios, no respetaba las normas establecidas por Dios, él buscó una mujer idólatra, una mujer que practicaba la idolatría. A ella lo tomó por esposa. Y no solamente a una, sino a dos mujeres paganas, idólatras. De ellas formó su hogar. Así es toda aquella persona que desvalora las cosas divinas de Dios y comienza a vivir de acuerdo a su criterio y a su manera de ser, a su propio parecer.
Pero Jacob, él valoró las cosas de Dios y fue bendecido. Tuvo una buena esposa y conservó esa bendición espiritual. Dios le proveyó de una esposa, se fue a las tierras de su parentela y allí una de las hijas de Labán, que era hermano de Rebeca, de ella tomó esposa y conservó esa relación espiritual. Conservó esa bendición de Dios que lo debería haber hecho Esaú, pero menospreció. Está en ti, hermano, está en ti, amigo. Desechas la bendición de la primogenitura, la bendición de Dios, que es la vida eterna, para gozarte y deleitarte en los placeres de este mundo. Está en ti. Las consecuencias las tenemos. Lo que le pasó a Esaú. Después te vas a lamentar. Esaú se lamentó, lloró, gritó, pero de nada le valió cuando ya no hay oportunidad. La oportunidad es una sola vez. Si tú persistes en tu desobediencia, se corta la bendición de Dios y se acabó el tiempo de gracia para ti. Así es que esta es la palabra que Dios me ha permitido traer para ti en esta mañana. Dios bendiga, hermanos, esta palabra. Dios bendiga este mensaje y espero que hayas podido entender. Gracias. Bendiciones para cada uno de vosotros. Amén. Gloria a Dios.